Bueno, ahora vamos a presentar la charla del director del instituto, el compañero Carlos Echagüe, sobre la continuación de la revolución en las condiciones del socialismo. Y hace más de 40 años que viene investigando este tema. De manera que se ha transformado en una autoridad no solo en Argentina, sino en el mundo entero sobre este problema que preocupa decididamente a todos los revolucionarios del mundo. Y creo que interpretar el sentimiento de todos los que estamos de repudio a los crímenes de guerra del Estado de Israel sostenido por el imperialismo yanqui, ¿no?, que están mostrando hasta el Caracú qué calaña de bandidos son. El tema de la charla es un tema que está en parte del centro del debate mundialmente del movimiento obrero, comunista, del movimiento antiimperialista, y por el otro lado el esfuerzo constante de los imperialismos y todas las fuerzas reaccionarias de sepultar en el olvido, pretender sepultar en la mentira y en el olvido lo que fueron las grandes revoluciones que transformaron el siglo XX en un gran siglo revolucionario. Nosotros encaramos este tema, los compañeros que han dado las charlas anteriores se han referido a este tema dentro de su análisis general. Nosotros abordamos este tema con el objetivo de aprender de las revoluciones que triunfaron, aprender de las restauraciones que se produjeron. No hay un solo aspecto, hay dos, y hay uno que es lo principal. Hay que admitir que los enemigos de clase han logrado que la mayoría de los trabajadores y de los pueblos hayan tomado el balance histórico que ellos pretenden que quede instalado e inamovible, nosotros, como decía, tenemos que aprender, y este es el sentido de charlas de reuniones como esta, tenemos que aprender de los aciertos de los inventos del método de análisis, de la capacidad organizativa, de la preparación insurreccional, de la lucha en la guerra popular. Aprender de todo eso y aprender de la restauración. Nosotros entendemos, y eso surge de ese análisis, que no fracasó la revolución, no fracasó la teoría marxista-leninista, no fracasó el movimiento comunista en general, sino que sufrimos una dura derrota en una lucha que es prolongada. Las grandes revoluciones de este siglo XX llegaron a abarcar a la tercera parte de la población, de la humanidad. Y no está de más recordar que cuando triunfó la Revolución de Octubre en 1917, las clases reaccionarias se rieron
no les gustó, pero se rieron y no daban más que un par de semanas o un mes de plazo para liquidar. Hay un personaje que se hizo famoso por eso, además por su posición, el líder conservador Churchill, en el palacio de la Cámara de los Comunes, o sea, la Cámara de Diputados de Inglaterra, anunció la fecha en que iba a caer ese grupo de locos, ¿no?, al frente de millones de analfabetos, ignorantes. Bien. Ellos entonces no nos daban más que una semana de vida y fueron derrotados. Intervinieron 14 países capitalistas, entre ellos los principales países imperialistas, intervinieron en esa lucha por derribar al poder soviético, al naciente poder soviético, y fracasar. Aunque Rusia tuvo para eso que quedó destruida prácticamente. 6 años, 3 años de guerra imperialista y 3 años de guerra civil. Revolución socialista, la Revolución de Octubre. ¿Y qué es el socialismo? Antes que nada es la dictadura del proletariado. Voy a leer un párrafo de Marx de su trabajo Crítica al programa de Gotha. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media un periodo de transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Nosotros sabemos que todo Estado es una dictadura de la clase económicamente dominante. La dictadura del proletariado, por primera vez en la historia, no cambia una clase explotadora por otra, sino que derroca a la clase explotadora hasta ese momento y expresa y lleva adelante los intereses y las necesidades de la clase que explotada hasta ese momento, oprimida. Lo mismo pasa con la coacción. La coacción, que es inherente a todo Estado y que se aplica como una de las condiciones para que existe el Estado, la coacción por primera vez no la ejerce una pequeña minoría para oprimir a la mayoría. La gran mayoría tiene la democracia grande, viejas clases, las viejas minorías explotadoras son a las quienes se le aplica la coacción si es que se intentan rebelar, intentan subvertir el orden revolucionario, intentan rebelarse y restaurar su democracia. La dictadura del proletariado es la democracia grande,
para las masas trabajadoras, para las masas populares. Es la democracia para aquellos que crean la riqueza y que son la inmensa mayoría del pueblo trabajador. La democracia grande se practicó, sí, se practicó durante un periodo. En la Unión Soviética, durante la década de 1820, en la 1920, 1820, en la Unión Soviética hubo un debate y una lucha política, teórico-política fundamental. Esa lucha se hizo en condiciones donde hubo participación activa de millones de trabajadores y de sectores populares. Es una lucha donde estaban en juego los personajes más conocidos, como ustedes saben, son Trotsky y Bukharin y Stalin. En esa lucha, como decía, se discutía si podía construirse el socialismo en la Unión Soviética. Se decía en un país, en un solo país. O había que buscar cómo permanecer, mejor dicho, y que Dios nos ayude. Eso lo arreglo yo. En realidad se planteaba la situación de que para Trotsky no había posibilidad de construir el socialismo en la Unión Soviética si no triunfaba el proletariado industrial, el proletariado de la Europa occidental y particularmente el de Alemania, en el corazón de Europa. Si no triunfaba ese proletariado y si no recibía el proletariado ruso un apoyo estatal directo de ese proletariado industrial victorioso, no podía mantenerse. Y Bukharin planteaba que iban a evolucionar pacíficamente. Los campesinos ricos, llamados kulaks en ruso, iban a irse integrando, hay que dejarlo. Con la economía de mercado se puede irlos trayendo y finalmente se integrarían. Era una visión de que la lucha de clases seguiría extinguiendo. Bueno, la posición de Stalin es más conocida, fue la que triunfó, que era la continuación de lo que esbozó Lenin en los primeros 6 años que tuvo de vida, los primeros 6 años de producción. Este debate se hizo en forma democrática y hay que detenerse un momento en el tema de lo que se le atribuye a Stalin, porque la versión fraudulenta de la historia indica de que Stalin
armó un aparato finalmente monstruoso y que ese aparato es el que se impuso. No hubo discusión democrática, se impuso un aparato. Digo que esta visión silencia, oculta que el peso que tenía Trotsky en el partido bolchevique, que el peso que tenía Bukharin en ese partido, ambos del Buró Político. Por ejemplo, Bukharin manejaba prácticamente toda la sección de propaganda y de enseñanza y de académica. Trotsky era parte de la dirección de las Fuerzas Armadas. Tenía el apoyo de casi la mitad del Comité Central. Cuando decimos democrática, democrática de clase, porque ellos concurrieron a las grandes usinas industriales de entonces Unión Soviética y llevaron el debate a los obreros y los obreros lo rechazaron. Entonces, lo del aparato es falso. Tendría su aparato, sí, de que ese fue la causa y lo que posibilitó la victoria de la línea que llevaba adelante Stalin, habiendo tomado la posición de defender y desarrollar lo que Lenin impulsó. Entonces ellos tuvieron amplio campo y tenían resorte, dirigían la Internacional Comunista, aparte, durante todo un periodo, primero Zinoviev y después los marinos. Movimiento, democracia grande, se produjo, se evidencia en el que fue el debate estratégico y finalmente hacia dónde iba a ir la Unión Soviética, si iba a construir y transformarse en un gran país socialista o iba a estar esperando a ver qué pasaba con las luchas y las revoluciones en otros